Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo, un mundo donde las cámaras brillan, las historias cautivan y a veces, las vidas personales de nuestras estrellas favoritas se entrelazan de formas que nos dejan boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de una historia que ha dado mucho de qué hablar, un relato que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, Francesca Chillemi y Can Yaman. Sí, lo han leído bien, y lo que vamos a desentrañar hoy son los detalles impactantes de lo que se dice que Francesca Chillemi sacrificó por Can Yaman. Una historia que, si los rumores y las informaciones que han salido a la luz son ciertas, nos pinta un panorama de decisiones difíciles, prioridades cambiantes y quizás, un precio alto pagado por el amor o al menos, por una relación mediática que acaparó titulares. Si te gusta este tipo de contenido, si te encanta estar al día de lo que ocurre detrás de las cámaras y en la vida privada de tus ídolos, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos este intrigante viaje. La conexión entre Francesca Chillemi y Can Yaman explotó en los medios como una bomba. Ambos actores con carreras consolidadas y una legión de seguidores, se encontraron en el centro de la atención mediática de manera casi instantánea. Can Yaman, el galán turco que conquistó el mundo con su carisma y su papel en series como Erkencikus, y Francesca Chillemi, la bella actriz italiana conocida por su participación en producciones de su país, parecían ser la pareja perfecta, una combinación explosiva de belleza y talento. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, tras el brillo y los flashes, se esconde una realidad mucho más compleja. Lo que más ha resonado en esta historia, y lo que ha generado un sinfín de especulaciones, es la idea de que Francesca Chillemi tuvo que hacer sacrificios significativos e impactantes por esta relación. Y cuando hablamos de sacrificios en el mundo del cine y la televisión, generalmente nos referimos a cosas muy valiosas, proyectos profesionales, oportunidades laborales, incluso, en algunos casos, su propia trayectoria. Se rumorea y las informaciones que han trascendido sugieren que Francesca estaba en un momento crucial de su carrera en Italia. Había trabajado duro para forjar su nombre, para consolidar su prestigio y para acceder a papeles que realmente la retaran como actriz. Estaba en ese punto en el que se empieza a ser considerada para proyectos de mayor envergadura, quizás para papeles protagónicos en películas o series de renombre internacional, esas oportunidades que no llegan todos los días y que pueden definir una carrera. Sin embargo, la relación con Can Yaman, que se hizo pública de forma bastante escandalosa, la catapultó a una esfera mediática diferente, una más internacional, sí, pero también mucho más volátil y, para muchos, menos profesional. El hecho de que Can Yaman sea una figura con una proyección global, especialmente en mercados como el de España y Latinoamérica, hizo que la atención sobre su vida privada se disparara. Y cuando esa vida privada se cruza con la de otra figura pública, el torbellino mediático es inevitable. Se habla de que Francesca habría rechazado, o al menos pospuesto, importantes oportunidades laborales en Italia. Imaginen por un momento, estar a punto de firmar un contrato para una película que podría impulsar tu carrera a otro nivel, o para una serie que te daría un reconocimiento masivo en tu propio país, y tener que decir no, o quizás más adelante. ¿Por qué? Porque la relación con Can Yaman requería su atención, su presencia, quizás su traslado a otros países donde él tenía compromisos o donde la relación se desarrollaba. Los compromisos de Can Yaman eran intensos, con proyectos en Turquía, Italia y con una agenda de viajes y eventos que lo mantenían constantemente en movimiento. Para alguien que, como Francesca, estaba construyendo su propio camino y tenía sus propios objetivos profesionales en Italia, esto debió haber sido un dilema enorme. Y aquí es donde entra la parte impactante de la que hablamos. No se trata solo de un no a una oferta, se trata de lo que ese no representa. Es el sacrificio de años de esfuerzo, de dedicación, de formación. Es dejar de lado, temporalmente o quizás de forma más prolongada, el desarrollo de una carrera en la que se ha invertido tanto tiempo y energía. Es optar por un camino donde el foco principal pasa a ser la vida en pareja y su impacto mediático, en lugar de la progresión artística individual. Pensemos en la presión que esto genera. Cuando una relación se convierte en un espectáculo público, cada movimiento, cada gesto, cada ausencia se analiza y se juzga. Para Francesca, esto significó estar constante mente bajo el escrutinio público no solo por su talento, sino por ser la pareja de Can Yaman.
Esto puede ser agotador y, sobre todo, puede desviar la energía y el enfoque necesarios para dedicarse plenamente a la actuación y a la construcción de una carrera sólida y autónoma. Además de los proyectos laborales, se especula que Francesca también tuvo que hacer sacrificios en su vida personal y social. Mantener una relación a distancia o con agendas tan dispares exige un esfuerzo considerable. Quizás tuvo que renunciar a pasar tiempo con su familia y amigos, a mantener sus rutinas o a disfrutar de una vida más tranquila y privada. El mundo del espectáculo es exigente y cuando se suma a ello una relación de alto perfil, la privacidad se convierte en un lujo muy escaso. Una de las cosas más impactantes de esta historia es la percepción pública. Mientras que algunos podrían ver estos sacrificios como una demostración de amor y compromiso, otros podrían interpretarlos como una pérdida de oportunidades, como una mujer que deja de lado su propia ambición por estar con su pareja. Y es que lamentablemente todavía vivimos en una sociedad donde la ambición profesional de las mujeres a menudo se pone en tela de juicio o se ve como algo secundario cuando se trata de relaciones. Analicemos algunos de los detalles que se han filtrado, aunque debemos recordar que en muchos casos, son informaciones no confirmadas y basadas en rumores. Se habla de proyectos específicos que Francesca habría tenido en su radar en Italia, películas o series que de haber participado, la habrían consolidado aún más en su país. La decisión de priorizar la relación con Can Yaman habría implicado la renuncia a estas oportunidades. Esto no es algo menor. En el mundo de la actuación, las ventanas de oportunidad pueden ser cortas, y decir no a una propuesta importante puede significar que esa puerta se cierre para siempre. Y lo más intrigante es cómo se gestionó todo esto públicamente. La relación se mantuvo en un principio de forma discreta, pero inevitablemente salió a la luz, desatando un frenesí mediático. La forma en que los medios italianos y turcos abordaron esta historia fue intensa, y Francesca, al ser una figura pública, se vio inmersa en este torbellino. Su presencia al lado de Can Yaman en eventos, sus viajes juntos, todo se convertía en noticia. Y mientras Can Yaman ya tenía una proyección internacional, para Francesca, este salto a la fama mediática global venía de la mano de su relación, lo que para muchos puede ser una espada de doble filo. Una carrera actoral sólida se construye con base en el trabajo, en la elección de roles inteligentes, en la formación continua y, sobre todo, en la perseverancia. Cuando uno se ve forzado a tomar decisiones que implican renunciar a oportunidades clave, la trayectoria puede verse seriamente afectada. Y esto es lo que, según muchas fuentes, le habría ocurrido a Francesca Chillemi. Se habla de la pérdida de proyectos que podrían haberla llevado a un nivel superior en su carrera, a consolidar su nombre como una estrella de primer nivel en Italia. La pregunta clave aquí es, ¿valió la pena? Esa es una pregunta muy personal y solo Francesca Chillemi podría responderla. Lo que para unos es un sacrificio, para otros puede ser una elección consciente, una prioridad diferente. Quizás la intensidad de la relación, o la ilusión de construir algo importante junto a Can Yaman, eclipsó las ambiciones profesionales inmediatas. O quizás simplemente las cosas no salieron como esperaban y la relación terminó, dejándola en una posición donde tuvo que reconsiderar su camino profesional. Y aquí es donde el factor impactante cobra aún más relevancia. No es solo la renuncia a oportunidades, es la potencial reversión de una trayectoria ascendente. Es la idea de que una carrera construida con tanto esfuerzo pueda verse alterada significativamente por decisiones relacionadas con la vida personal. Es un recordatorio de la fragilidad del éxito en el mundo del espectáculo y de cómo las relaciones personales pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas profesionales. Podríamos imaginar la presión que debió sentir Francesca Chillemi. Por un lado, tenía el deseo de seguir creciendo en su carrera en Italia, un país donde es reconocida y apreciada. Por otro lado, estaba la atracción y la intensidad de una relación con una figura mediática internacional de la talla de Can Yaman. La elección no debió haber sido fácil. Y las consecuencias, si los rumores son ciertos, fueron significativas. Se habla de películas que no filmó, de series que no protagonizó, de oportunidades que se esfumaron. Es importante recalcar que hasta cierto punto, toda esta información proviene de especulaciones y de lo que se dice en los medios. Sin embargo, la consistencia de los rumores y las opiniones de expertos en la industria del entretenimiento sugieren que hay una base de verdad en estas afirmaciones. La trayectoria de Francesca Chillemi, al menos en comparación con lo que se esperaba de ella en un determinado momento,
ha sido objeto de análisis por parte de sus seguidores y de la prensa. En resumen, la historia de Francesca Chillemi Kanyaman, y lo que se dice que ella sacrificó, nos presenta un panorama complejo. Se trata de la elección entre prioridades personales y profesionales, de la presión mediática, y de cómo las decisiones en el amor pueden tener un impacto duradero en nuestras carreras. Los detalles, aunque a menudo envueltos en el misterio de los rumores, apuntan a renuncias significativas en términos de oportunidades laborales en Italia, proyectos que podrían haber definido su carrera y consolidado su estatus como una actriz de renombre internacional en su país. Un precio alto sin duda por una relación que capturó la atención del mundo. Y así llegamos al final de nuestro viaje por esta intrigante historia. Hemos desentrañado, en la medida de lo posible, lo que se dice que Francesca Chillemi sacrificó por Kanyaman, y cómo estos sacrificios, de ser ciertos, han impactado su carrera. Es un recordatorio fascinante de las complejidades de la vida de las celebridades, donde el brillo de los escenarios a menudo esconde decisiones difíciles y sacrificios personales. Pero ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos sacrificios fueron justificados? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.